Nosotros queremos hoy manifestar, por supuesto, nuestra preocupación haciendo un balance sobre el nuevo sistema cambiario que viene aplicando el Banco Central de Venezuela desde la semana pasada, donde hemos visto que en los 3 días de operación que tuvieron, apenas se liquidaron 30 millones de dólares. 30 millones de dólares para un país un mercado que viene habitualmente haciendo transacciones por 80 millones de dólares diarios. Quiere decir que apenas se transaron un promedio de 10 millones de dólares diarios y quedó un déficit. ¿Cómo impacta eso a los venezolanos? Son empresas que ya tienen 4 semanas sin comprar dólares, sin comprar divisas, que son los dólares que utilizan para su mercancía, que utilizan como insumo, que utilizan como materia prima para producir y que lo que hace es retrasar los procesos de producción, que luego lo vamos a ver nosotros en los anaqueles cuando muchos de esos productos comiencen a escasear. Es decir, esto va a traer como consecuencia un cierto agravamiento de la escasez de bienes y servicios. No queremos ni ser alarmistas, pero sí estamos seguros que esto va a agravar el problema tanto de la escasez como de la inflación, porque el producto más caro es el producto que no se consigue, y si hay empresas que ya tienen 4 semanas de retraso, esas empresas, por supuesto, vamos a dejar de ver muchos de esos productos en los anaqueles. Yo quisiera explicarle un poco a la población el tema y por qué consideramos que el gobierno nacional está enfocando mal el problema de las divisas. Porque el gobierno viene enfocando el problema de los dólares como un problema de tratar de evitar que los dólares se vayan, de cómo tratar de cerrar la brecha, ponerle un cerco a la salida de capitales, cuando el problema es cómo tratar de hacer que los dólares entren a la economía, que los dólares ingresen a la economía, porque este es un problema como cuando se va el agua en la casa. Cuando se va el agua en el edificio o en la casa que deja de llegar agua, evidentemente la gente tiene que comenzar a racionar. Las juntas de condominio, la conserje se ponen de acuerdo y ponen unos horarios. Eso es como el Cadivi, igualito, cuando comienzan a racionar los dólares porque están entrando menos dólares. Pero el problema al final del día no es plantearse cómo vas a racionar el agua, sino cómo haces para que el agua vuelva a llegar a las tuberías. Y el problema del gobierno de Venezuela en estos momentos es cómo hacemos para producir dólares. Venezuela produce 3 tipos de dólares. Los dólares que se producen a través del petróleo, que representan el 93% de los dólares que le ingresan a la economía, 93%, es decir, es muy elevada la dependencia de producción de dólares a través del petróleo, y vemos una industria mermada, una industria que cada vez produce menos. Todos los reportes indican que PDVSA está produciendo menos petróleo y eso hace que los ingresos sean menores. Por otro lado, de esos dólares que entran de PDVSA, de cada 100 dólares que entran de PDVSA, 57 se van al Fonden. Quiere decir que ya la tubería de por sí tiene una tronera. Se va por ahí parte de los ingresos de dólares y por supuesto se hace insuficiente para la economía venezolana. Por otro lado, las otras 2 formas de producir dólares para Venezuela son, en segundo lugar, exportaciones distintas al petróleo, pero solo 7% de los dólares que le ingresan a la economía provienen de exportaciones distintas al petróleo. Venezuela necesita urgentemente un modelo de exportación distinto al petróleo que pueda generar dólares, que pueda generar divisas. Pero fundamentalmente, y la vía quizás más rápida para reparar esa tubería, es generar confianza en la economía para atraer las inversiones. Es decir, generar confianza, hacer que la economía sea atractiva, que existan reglas claras para que los inversionistas, en vez de llevarse el dinero, lo traigan a Venezuela y comiencen a invertir en Venezuela. Para eso es necesario un cambio de rumbo, para eso es necesario reglas claras del juego, para eso es necesario que se respete la propiedad privada, para eso es necesario detener las confiscaciones, las expropiaciones, las nacionalizaciones y todos estos procesos que lo único que han venido haciendo es destruyendo la capacidad productiva del país y haciendo que los inversionistas se espanten, se asusten y se lleven las divisas. Existe un problema de confianza tremendo en la economía, que la única forma de poder evitar que el precio del dólar continúe subiendo y continúe afectando a todos los venezolanos es precisamente generando confianza para que en vez de irse comiencen a entrar.
Por lo otro, este sistema cambiario que nos ha presentado el gobierno, lo único que está haciendo es generando más escasez, lo bajan artificialmente para que el gobierno diga que es un gobierno fuerte, que pudo bajar el precio del dólar, pero al final del día, cuando lo baja, no vende, porque el precio es tan bajo que la demanda es muy alta y entonces no lo puede vender porque se agotarían. El gobierno no tiene capacidad, ni el gobierno ni el Banco Central tienen capacidad de enfrentar ese sistema, porque la oferta de dólares, las reservas internacionales tienen dólares insuficientes y los dólares van para Cadivi, y entonces lo único que quedan son unos bonos, una emisión de bonos o bonos que vienen de los bancos, que son completamente insuficientes. Ya lo hemos visto, que de 80 millones de dólares que demanda la economía, apenas se están liquidando 10 millones de dólares diarios. Entonces, al final del día, este modelo va a terminar reventando, va a terminar explotando. Es un modelo simplemente de alargar la arruga, de seguir corriendo la arruga, y al final del día terminaremos con ajustes que serán en el futuro muchísimo más dolorosos para los venezolanos. Ahora bien, si el gobierno toma en consideración nuestra propuesta, la mayoría de la gente pide diálogo, más del 94% de la población pide diálogo. No se puede hacer surgir una economía si no existe entre todos los distintos sectores un consenso y un diálogo para sacarla adelante. Nosotros llamamos más bien al gobierno a que llame a todos los sectores, a los empleados, a los obreros, a los productores, a que nos sentemos todos juntos y podamos generar ese crecimiento económico, generar la confianza y la inversión que tanto necesitamos. De lo contrario, lo único que está haciendo el gobierno cuando no dialoga es dándole la espalda al país y a todos los venezolanos. Los venezolanos nos merecemos un país mejor, tenemos derecho a esa clase media pujante que tiene derecho a salir adelante, esa clase pobre que tiene derecho a superarse, y todos necesitamos superarnos y merecemos un país mejor, y eso solamente lo podemos construir siempre y cuando podamos sentarnos todos a trabajar juntos. Así, con mucho optimismo y con mucha esperanza, seguimos haciendo el llamado al diálogo al gobierno nacional y a todos los sectores para construir ese país que tanto necesitamos.